Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a Catherine Herrera Jordán. Así que, hola Catherine, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz por fin de conocerte en persona. Después de haber estado en mi podcast y ahora conocerte en persona y estar en el tuyo es un gran honor para mí. No, y muchas gracias por aceptar la invitación y por recibirme aquí en tu casa. Entonces, bueno, para darles un pequeño contexto de quién es Catherine, pues. Catherine, pues como dijo, tiene un podcast que se llama Epistemas. Ustedes lo pueden buscar en cualquier lado, básicamente, y les sale. Y también es bioquímica y microbióloga. Entonces, bueno, la dinámica de hoy va a ser hablar de varias cosas que a ella le gustan y varias cosas que a mí me gustan y ver qué sale. A ver a dónde nos lleva la conversación, sinceramente. Entonces, bueno, hace poquito estábamos hablando de qué nos depara a nosotros para el futuro. Empieza a llorar. No. Pero, Pomare, tú me decías que, pues, básicamente eres o sabes mucho de microbiología espacial y ahora lo quieres pasar a esta parte de aplicarlo, no solo como hacer ciencia básica, sino netamente hacer ciencia aplicada. Y pues, ¿cuál ha sido como el dilema ahí que has tenido? Fíjate que fue un rollo bien raro porque está esta gente, digamos, yo estoy, por el ambiente en el que estoy, que es de ciencias espaciales, yo estoy rodeada de gente que toda su vida soñó con estar en el espacio. Ajá. Yo en mi caso no fue ese, yo toda la vida quise ser científica. O sea, que quieren ser astronautas. Ajá, entonces toda la gente como que, o la mayoría de gente que tengo alrededor era gente que decía así como que yo quiero ser astronauta cuando sea grande o ese tipo de cosas. Y yo estoy ahí y es como que yo no soñaba con eso cuando estaba chiquita, ¿verdad? Entonces como que, qué rollo. Entonces yo sabía que toda la vida quería ser científica desde chiquita. Tuve ahí mis desvíos que quise ser tatuadora, quise ser diseñadora gráfica. ¿Quisiste ser tatuadora? Sí, lo que pasa es que soy muy buena dibujando y en algún momento alguien me pidió un diseño de tatuaje y me pagaron bien y después alguien más me pidió ¿Y se lo tatuó? ¿Sí? ¡Wow! En Guate hay tal vez unas 12, 13 personas que tienen tatuajes míos. O sea, la misma persona tiene 2, 3 tatuajes míos. Normalmente solo hay como de las personas que tienen tatuadas cosas mías, solo hay como 2 o 3 que solo tienen uno, pero porque tienen poquitos tatuajes. Oigan, qué loco. Y hay bastante gente que tiene más de un tatuaje mío. ¿Y tú tienes tatuajes? No, me matan aquí, no me saca patada de mi casa. Bueno, ¿y después de eso qué pasó? Después de eso mi mamá, bueno, me ofrecieron una beca para estudiar como que el bachillerato en diseño y toda la onda y decía como que bien, esta es mi vida, este es mi destino. Y mis papás me mandaron por un tubo, me dijeron así como que no, tú tenés que sacar el bachillerato normal. Y afortunadamente qué bueno que lo hicieron porque en el bachillerato normal descubrí el mundo de la física, me enamoré de la física, con enamorarme de la física me enamoré del espacio y me enamoré de la biología y de la química. Entonces estudié bioquímica porque me gustaba como que la conjunción de la química y la biología. Y aparte fui a hacer mis prácticas profesionales para ser sombrita de un ingeniero químico, porque según yo quería ser ingeniera química, pero mi idea de ser ingeniera química era como que estar metida en el laboratorio todo el día. Y después cuando fui sombrita del ingeniero químico, me di cuenta que los ingenieros químicos no están metidos en el laboratorio. Sí, es como más netamente proceso, sí. Ajá, entonces dije yo, no quiero ser ingeniera química. Pero durante ese proceso me llevaron al laboratorio de control de calidad. Ajá. Y ahí vi a los microbiólogos. Y ellos estaban ahí metidos en el laboratorio todo el día. Les llevaban juguitos porque fueran cervecería centroamericana. Entonces les llevaban juguitos y se podía tomar de los juguitos gratis y que no sé qué. Y yo dije, es mi trabajo, ¿no? La verdad es que les pregunté cuánto les pagaban y eso fue lo que me convenció. En ese entonces les pagaban muy bien a los de control de calidad. Ahora ya no les pagan muy bien. Ahora no se explotan. Solo para que lo sepan, ahora ya no les pagan a los de control de calidad. Entonces decidí estudiar, como que ver esa parte de microbiología me encantó. Y como sabía que me gustaba la biología y la química y bioquímica sonaba a la mezcla perfecta entre las dos cosas, entonces decidí estudiar biología, bioquímica y microbiología. Y me encantó la investigación, pero como te estaba contando antes de empezar a grabar, yo empecé a hacer tecnología desde mi segundo año de universidad. Y me di cuenta de lo bonito que es poder desarrollar algo con tus manos. Como que es muy bonito hacer investigación y me encanta como que sentarme. La mayoría de investigadores que conozco detestan la parte de hacer informes. Para mí es la cosa más divertida porque me siento y digo,
a la gran, entonces mis resultados quiere decir que esto es lo que pasa. Y a la gran hubiera tenido que hacer este análisis para poder decir que esto pasaba, pero yo estoy 100% segura de que eso es lo que pasa. Entonces voy a aplicar para poder hacer el siguiente análisis de esto que me faltó y que no sé qué. Entonces como que esa parte de informe y poder decir como que llené un vacío de información que había, para mí es súper bonito y a mí me pone muy emocionada y muy feliz. Pero después como que trabajé con ingenieros que me iban a desarrollar las tecnologías que yo necesitaba. Y a mí me cae mal no poder hacer las cosas por mí misma. Entonces era así como que necesito de ingenieros para poder hacer las máquinas que necesito. Me gustaría más poder hacer yo las máquinas por mí misma. Entonces es como que me empecé a arrepentir un poquito de no haber estudiado una ingeniería o algo por el estilo. Pero encontré una forma de como que hacerlo un poquito balanceado. Entonces creé una empresa que está enfocada principalmente a, por ejemplo, tú como investigador necesitas un bioreactor, pero todos los bioreactores en el mercado, por ejemplo, tienen, yo qué sé, luz roja. Y tú necesitas con luz ultravioleta. Entonces yo te desarrollo con mis ingenieros, porque yo no puedo, pero mis ingenieros sí. Con mis ingenieros y yo te desarrollamos un bioreactor con el volumen que vos necesitas, con la luz que vos necesitas, que pueda funcionar el tiempo que vos necesitas, que automáticamente se apague la luz cuando vos necesitas que lo haga, como que personalizado a tu necesidad de investigación, y que esa máquina sea tuya y nadie más la tenga. Y listo. Si tú tienes una necesidad más generalizada y simplemente necesitas porque la tecnología es muy cara en el mercado y entonces necesitas que alguien te lo haga más barato, nosotros te lo podemos hacer, pero esa misma tecnología la pueden tener otras personas. Digamos, nosotros tenemos diseños de bioreactores que vos puedes utilizar y si vos lo querés personalizado, puede ser tu bioreactor con tus añadidos y tus cosas. Pero si es un bioreactor estándar, cualquier persona lo puede tener. Entonces ya como que llené ese espacio que necesitaba de poder hacer tecnología, pero sí en el área de investigación. Y si lo miras como más a futuro, es como, ok, sí, al final como la meta de nosotros es como ahorita como migrar y decidirte. Bueno, para empezar es que es una decisión muy importante porque lo que decidas seguir afuera es como lo que va a definir como qué vas a hacer después. Es como que tomarlo sin estrés. Pero no sentís que es como, ok, básicamente te puedes ir y hacerlo netamente aplicado o te puedes ir como hacerlo netamente en investigación. Solo teórica. ¿No sentís como que hay una grada muy grande ahí? O haces una o haces otra. Dale. Sonó más feo, no me pegué tan feo, pero tipo, resonó bastante. Fíjate que con mi experiencia y con que he investigado, la grada suele parecer bastante grande, pero realmente no es tan grande. Y te contaba yo al principio, cuando nos acabamos de empezar a ver, cuando aquel entró a mi casa, le contaba yo que yo había aplicado a algunas universidades. Y partes de las universidades a las que yo apliqué fueron Harvard y MIT. Me agrada. No fue por decir así como que es que Harvard es Harvard, sino que porque en Harvard yo he visto que los investigadores normalmente después hacen emprendimientos de la investigación que hacen. Entonces, esa grada de investigación a algo utilizable se hace mucho más chiquita. Obviamente, si tú como científico puro quieres hacer alguna máquina o algo que se pueda utilizar, muy probablemente vaya a ser un poquito más complicado de si tú te dedicas a la industria directamente, que tú sos el que se encarga de agarrar esa información a pasarla a algo. Bueno, sí, tendría que ser cabal tu emprendimiento netamente para que tú controles el proceso. Entonces, pero al ver ese ejemplo de científicos de Harvard y MIT que agarran su investigación y la vuelven un emprendimiento, dije, oh, eso es lo que quiero, o sea, y te lo juro, solo porque mis papás ya no, bueno, mi papá ya no está, que mi papá es el que como me molestaba con que quería que yo hiciera una empresa, y yo le decía, yo voy a ser investigadora, lo siento mucho, pero yo no voy a tener empresa, y ahora que ya estoy en estas, y digo, wow, o sea, hay mucho poder en poder agarrar tu investigación y volverla un producto, más para carreras como la tuya y la mía, en donde nos dedicamos a la salud prácticamente. Y hay muchas cosas, muchas graditas de lo que nosotros hacemos que se puede volver un producto, pero nosotros hacemos la investigación y esperamos que alguien más lo haga. Ajá. Cuando realmente tú lo puedes hacer. No, realmente no es tan grande la grada. La ves grande porque es lo que como que ves en el contexto. Porque nunca la has hecho. Nunca has cruzado la grada, podría. Ajá, pero ya una vez cruzada es como que no, realmente no estaba tan difícil. Ajá.
Y lo que pasa es que también uno como científico tiene esta mentalidad de que uno tiene que hacer las cosas uno solo, que era lo mismo que te decía, que yo me arrepiento de no haber estudiado ingeniería porque me encantaría a mí poder hacer las cosas yo misma. Pero en realidad no es tan necesario que lo hagas tú. Siempre, si aprendes a trabajar en equipo, puedes decir así como que, bueno, yo encontré esto en mi investigación, entonces voy a contratar a un ingeniero, yo qué sé, un informático, un ingeniero industrial para que me estandarice el proceso y lo vuelva a manufactura, etcétera, etcétera. Voy a contratar a este, y los contratas y ya. Y lo bueno de nosotros como estudiantes universitarios y como gente que conoce a otra gente es que les puedes decir así como que te ofrezco prácticas profesionales, te ofrezco tu tesis, te ofrezco tal. Entonces ya no es como que pues tenés que pagar la millonada cuando estás empezando tu empresa. En lo que se consolida. Ajá, entonces puedes tener como que un gana-gana de ambas partes y ya tú tenés tu producto. Ya con las ventas de tu producto puedes contratarlo formalmente, darle su ¿cómo es que se llama esto? Su pago mensual, su sueldo. Ajá. Pero para levantar la empresa lo puedes hacer con estudiantes igual que vos, pues no es necesario que agarres al mejor profesional del mundo para hacer eso y pagarle una millonada, sino que puedes empezar con estudiantes como vos. ¿Y cómo te ha funcionado? Me ha funcionado súper, la verdad. Y fíjate que me he dado cuenta, no sé si esto me lo voy a encontrar también en el extranjero, pero por lo menos aquí en Guate, como que hay muchos estudiantes que quieren hacer cosas que ellos sientan que van a causar un impacto, pero como que tus proyectos de universidad, tus proyectos de clase... Eso es lo que esperaría. Ajá, son como cositas que tú terminas y dices así como que... ¿Y ahora va? ¿Y ahora qué? Sí, sí pasa y le perdes como las ganas, porque al principio es como, uy, no voy a hacer algo, pero después es como, se vuelve como que algo que presentas y es como, buena onda. Y... Tiene 9 de 10 y es como... ¿Qué? Ajá, ahí muere y es como... Ajá. Sí, es cierto. Entonces, cuando les ofreces a esos estudiantes que tienen tantas ganas de hacer, porque no todos los estudiantes son así, y no es malo no ser un estudiante que quiera hacer proyectos grandes, ¿va? Si tú estás estudiando tu carrera porque te quieres meter a la industria y quieres un trabajo estable y quieres crecer en una empresa y trabajar en esa empresa 40 años, está bien, pero hay mucha gente que quiere hacer 3 productos en esa empresa, saltarse a la otra, hacer 4 productos, saltarse a la otra, hacer esto, poner su propia empresa. O sea, como que hay gente que tiene un poquito más, un estilo más de saltar de un lado al otro. Y a esa gente es a la que le gusta el reto de tú decirle, va, está esta máquina, este es su principio físico de cómo funciona, estos son los requerimientos, mira vos cómo lo haces. Y se quedan así como que, un proyecto, gracias. Te llevan el primer prototipo y les dices así como que, esto no funciona por esto, esto y esto y esto. Pero hacerlo cuadrado y esto funciona más que no se lleva. Y se van. Y te traen al siguiente un cuadrado. Ahí te explican, esto funciona así, así. Y dices, va, sí, ya va agarrando un poquito más de forma, pero necesito que esta cosa se mueva así sí, específicamente. Va, se va. Y te traen algo completamente diferente porque mientras estás desarrollando se imaginaron que un triángulo funcionaba mejor. Entonces con esa gente es con la que te tenés que relacionar. Y por lo menos los 2 ingenieros con los que estoy trabajando ahorita en mi empresa son así. Yo les digo así como que, vamos, ya tenemos este proyecto y tenemos esta máquina. Y es como, yo les pongo horario y hay veces que los llamo y están trabajando y es como que, si no dejan de trabajar ahorita los saco del proyecto, de verdad. Descansen, descansen. Porque son estudiantes a los que les encanta el proyecto, les encanta lo que están haciendo, les encanta la aplicación y entonces trabajan en eso. Y ahí una vez que me sentaron y me dijeron así como que, mira, si me decís que descanse, como que no voy a estar imprimiendo las piezas para usarlas, pero mi cabeza sigue pensando en eso. Entonces prefiero que me dejes trabajar y cuando yo sienta que mi tarea está culminada y ya puedo descansar, a que me hagas parar y aunque esté descansando, sigo pensando en eso. Y es como que, bueno, como te digo, va a haber gente que te va a decir así, va, yo voy a trabajar de tal hora a tal hora y solo ese tipo de trabajar y está súper bien. Pero hay otra gente que le agarra y no para. Y pongámosle parte de los bioreactores que más han intentado diseñar. Tenemos 2 tipos de simuladores de microgravedad. Ajá. El primero que se llaman Kleinostats, que son literalmente asadores de salchichas. Si los querés ver así como de... Pero, a ver, o sea, tiempo. O sea, explícame, ¿cómo sería así, en simples palabras, un simulador de microgravedad? Para eso te tengo que hacer una pregunta yo antes. A ver. Explícame por qué los astronautas flotan en la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué? Porque están cayendo, ¿no?
porque está en constante caída libre. Ajá. Cuando yo hago esa pregunta, normalmente la gente me dice porque cuando están allá no tienen gravedad. Y es como, ¿pero qué significa no tener gravedad? ¿Por qué no tienen gravedad? Y la gente dice, no, es que la Estación Espacial Internacional está haciendo una fuerza contraria, entonces se bloquea la fuerza de la gravedad de la Tierra y entonces están flotando. Y es como, ¿Cómo así? veo la lógica, A ver, o sea, sí tienes... veo en la línea de pensamiento, Ajá. pero no funcionaría así, ¿verdad? No, porque si no, no orbitarían, básicamente. Ajá. Entonces, como les tenés que explicar que está en una constante caída libre, entonces que los astronautas lo que están sintiendo prácticamente es como cuando uno va muy rápido en el carro y de pronto hay una bajada y todos los intestinos te quedan en la garganta. Eso prácticamente es lo que Ajá, o sienten como los cuando vas en una avioneta y baja y te quedas como en el Ajá, aire. eso, va. Entonces, ese principio de la constante caída libre es lo que tú quieres simular en una máquina. Entonces, imaginemos que este cuarto, ahora ya no tenemos como que estas paredes abiertas, sino que estamos adentro de un cubo y lo llenas de agua. Ok. Y entonces de pronto estamos arriba y si esto no se mueve, vamos a empezar a caer y a caer y a caer hasta que nos sedimentemos. Ok. Pero si empezamos a caer y cuando vamos a la mitad, el cuarto se rota y ahora empezamos a caer hacia allá, Nunca. seguimos cayendo. Ajá. Y antes de topar, se vuelve a rotar. Y entonces empiezas a caer al otro lado. Y antes de caer, empieza a rotar. Y entonces, si mantienes una rotación constante y haciendo que las cosas caigan y caigan y caigan, es el mismo principio de la constante caída libre que se tiene en el espacio. Entonces, así es como lo simulas. Eso es en cuanto al Kleinstat, porque cada simulador de gravedad utiliza un principio distinto. ¿Cuántos tipos hay? Hay varios. Pero varios, Varios. es más de 2. Es más de dos. Entonces, eso es con el Kleinstat. Solo me da risa como que lo pregunto como que fuera como que no, obvio que hay varios. Y es como tú, hay varios. ¿Cómo no sabes que hay varios? Hay más de uno. Digamos, se dividen así, tú lo quieres hacer. El principio es hay varios. El principios físicos que se utilicen para simularlo son dos. Tú imagina que tengo 5 años. Va. Hay muchas formas de poder simular microgravedad. Va, esa es una, en agua. Y rotando. Suena... Y líquidos. Ajá, porque no ahorita que lo utilizan decís agua. suena súper obvio, pero creo que nunca se me hubiera ocurrido, sinceramente. Ay, lo siento. Ajá. Esa es una opción, como Ajá. que con líquidos. De ahí están, esa es como a microescala, porque digamos tú no vas a tener una máquina rotando suficientemente grande como para meter una persona que esté cayendo constantemente con una cosa que va rotando. Sí, sería un cubote enorme. Gigante. Y digamos, ya en la vida real no son cubos, sino que son tubos los que utilizas, porque cuando utilizas cubos, cuando los rotas, en las esquinas se crea un flujo turbulento. Entonces, en lugar de ser un movimiento constante laminar, lo que tenés son las esquinas girando un montón. Ujú. Entonces, si de pronto te vas un poquito más de un lado y entras a ese flujo turbulento, ya no estás en constante caída. Sí, ya estás en sino que ya movimiento. estás en movimiento. Entonces, tenés que utilizar tubos para mantener ese movimiento laminar Ajá. y poderte quedar en constante caída libre. Entonces, a gran escala también se pueden llegar a utilizar estas mismas como que bases, principios físicos, si lo queremos ver así. Digamos, está el Zero G, que es un avión que se utiliza normalmente, en donde Ujú. sí ya puedes meter gente y entonces los mandan ¿cómo es que se llama? Al aire. Y va el avión así y sube y cuando empieza a bajar la gente experimenta Porque microgravedad. va cayendo como con el avión, por decirlo así. En realidad comienzas a sentir microgravedad desde que el avión va en subida, porque ya en subida, aunque tú miras la parábola y miras que va subiendo, en realidad ya empezó su movimiento de descenso, ¿verdad? Solo es como que la curvita que va del Ok. tope, pero ya, a ver cómo lo explico. Si tenés un tiro parabólico en la puntita, cuando vas subiendo tenés un descenso de velocidad Ajá. y después un acelere cuando vas para abajo. Desde que vas en subida, aquí ya tenés una velocidad cero, pero Ajá. tenés un impulso todavía para arriba. Entonces, desde que ya tenés esa velocidad cero, aunque el avión siga yendo para arriba, ya estás cayendo. Ok. Y después empiezas a caer y hay un momento en el que ya empiezas a acelerar. Entonces, en esa aceleración ya no estás sintiendo microgravedad. Ok. Son como 9 segundos de microgravedad que sentís en cada parábola y son un montón de parábolas. Entonces, al final tienes como 9 minutos de microgravedad, pero sigue siendo bastante poquito. O incluso 20 minutos, que sigue siendo poquito si quieres hacer, por ejemplo, una investigación de qué le pasa a la microbiota de tu cuerpo cuando está en microgravedad. En 20 minutos no lo vas a saber, o sea, no se puede. Entonces, normalmente lo utilizan para hacer validaciones tecnológicas de cosas que quieres utilizar ahí arriba y demás. Lo puedes hacer en esos minutitos o esos segunditos de microgravedad. De ahí tenés la Drop Tower, que es una
torre gigante que utilizan, le crean vacío adentro. Ah, bueno, y la dejan caer. Cápsula y la dejan caer. Tipo así tienen, de hecho, una forma de simular microgravedad o simular cuestiones espaciales también. Es con unas máquinas que se llaman RPMs por Random Positioning Machine. Máquinas de posicionamiento random, ¿cómo se dice en español? Random. Como, pero tiene su palabra en español. Aleatorio. Ajá. Máquinas Eso significa... de posicionamiento aleatorio. Ajá. Que yo no sé si has ido a las ferias, si has visto estas máquinas donde ponen a la gente y te ponen a girar así, Sí. y así, y en diagonal, y en todos lados. Eso también lo puedes hacer con microorganismos y también lo hacen con gente. Y eso lo haces para quitar la capacidad de gravisensitividad. Entonces, si tú empezás a caer hacia abajo, tú sabes para dónde está abajo. Y si empezás a caer hacia abajo, pero parado, sabes que abajo están en tus pies. Pero si te mueven constantemente y te cambian el eje, No sabes hacia dónde llega estás un momento cayendo. en el que no sabes dónde es arriba, dónde es abajo. Ok. Entonces, no es que sintas que estás en constante caída libre, sino que solo perder la capacidad de discernir dónde es arriba y dónde es abajo. Y eso te crea un estrés en el cuerpo que te hace tener cosas muy parecidas a las que tenés en el espacio. Esa es la base física, si lo quieres ver así, o fisiológica, de cómo funcionan los otros tipos de simuladores de microgravedad. Entonces ya no simulas la constante caída libre, sino lo que te crea la constante caída libre y realmente no saber dónde es arriba y dónde es abajo. Porque un astronauta, si no fuera porque tiene la idea de dónde está cada cosa, si digamos de pronto la Estación Espacial Internacional se pusiera de cabeza y ellos se ponen de cabeza también, ellos no lograrían discernir dónde es arriba y dónde es abajo. O sea, ellos saben dónde es porque saben que la Estación Espacial Internacional tiene esta dirección y que está cayendo constantemente en esa dirección, pero si de pronto se hace así, No sabrían que no está. sabrían que están para abajo. En cambio, si estás como que en tu normalidad y te empiezan a girar para todos lados y perdes esa capacidad, no es que estés cayendo constantemente, pero ya no puedes discernir dónde es arriba y dónde es abajo. Ok. Entonces, esa es la base física del otro. Espérate, ¿para qué quisiera yo quitar cómo fue que me llamaste? Gravisensitividad. Ajá, ¿para qué quisiera yo quitar la gravisensitividad de algo? Digamos, en la mayoría de microorganismos a ti te sirve muchísimo como que poder simular esta constante caída libre. Pero en cosas como plantas, por ejemplo, tú no puedes tener una célula de planta cayendo constantemente y aún así estudiar el desarrollo de la planta. Pero sí te interesa quitarle a la planta la capacidad de saber dónde es arriba y dónde es abajo para que se pueda desarrollar, tú verla cómo crece, pensando que está en el espacio cuando en realidad está siendo casi que centrifugada. O sea, que la mantienen como que... O sea, literalmente la mantienen en ese movimiento, todo su crecimiento. O sea, es una máquina perpetua. Ujú. Oye, qué loco está eso. Entonces le quitas la capacidad a la planta de saber dónde es arriba y dónde es abajo. Tú sabes que las plantas tienen esa capacidad de saber dónde es arriba y dónde es abajo. Y por eso hay montañas en las que tú miras que la planta comienza a crecer así como que de ladito y después se va para arriba y el árbol se ve torcido cuando en realidad está recto, solo que está siguiendo la gravedad. Entonces, ¿Y cómo le crece? quitan esa capacidad. Dependiendo de la planta, crecen aguaditas, entonces crecen para abajo. Una planta que normalmente está parada, crece para abajo, crece aguadita, como que si fuera una enredadera o algo por el estilo. Hay otras que crecen recto, entonces en lugar de moverse a favor de la gravedad, se empiezan a mover a favor de la luz. Se empiezan a agarrar eso como punto de cosa, ¿verdad? Y como no le puedes quitar la luz a una planta porque necesita luz para vivir. Entonces eso es como que un ruido que no hemos logrado quitar todavía, pero por lo menos sí nos ayuda muchísimo a saber cómo crecen, qué hacen, qué tipo de expresión distinta tienen. Porque incluso si la tenés en la Estación Espacial Internacional, por mucho que estén en constante caída libre, tienen una fuente de luz que es por la que van a crecer. Entonces, no es como que no estés simulando lo que sienten ahí arriba, porque es exactamente lo mismo. No saben dónde es arriba y dónde es abajo, pero tienen una fuente de luz, siguen esa fuente de luz, y entonces tenés esa capacidad de experimentar. Igual lo utilizan con microorganismos y demás, principalmente microorganismos móviles, digamos, con flagelos o cilios que se mantienen en constante movimiento, porque si tú estás... Según tú, teniéndolos en constante caída libre, como lo tenés en el ClinoSat, en el primer tipo de simulador de microgravedad, Ajá. tenemos muchos gecos. Sí, se escuchan bonitos. Pero la célula se mueve, entonces realmente no hay mucho que hacer. Es como que para ellos están en agüita y listo, ¿verdad? Y se pueden mover y pueden hacer sus cosas y ya.
tienen el estrés del sentimiento de sus órganos, por así decirlo, de que están en otros lados, pero oigan, ni se enteran porque están de arriba para abajo, entonces pueden obtener los nutrientes donde sea, y ya estuvo. Entonces, principalmente lo utilizamos para ese tipo de microorganismos. Pero eso, en short, respuesta corta, esas son las dos formas de poder simular microgravedad. Los dos principios físicos en los cuales nosotros simulamos microgravedad, pero hay varios. O sea, esos son algunos, digamos, no sé si has visto que también los astronautas entrenan en piscinas muy hondas. Sí. Ese tipo es otro tipo de simulación de microgravedad también, que es como te ponen en un punto en donde tu boyante es suficiente como para que no flotes para arriba Ni para abajo. ni para abajo. Entonces, como que estás flotando. Pero entonces solo lo que simulas ahí es la complicación a moverte. Pero tu cuerpo no genera ningún cambio. O sea, tú sigues sintiendo lo mismo, tus microbios siguen sintiendo lo mismo. Lo único es que a ti se te complica moverte. Entonces, por eso lo usan los astronautas para entrenar movilidad y cosas. Pero no es como que puedas estudiar algo así como fisiológico, ¿eh? Bueno, tienes que pasar mucho tiempo debajo del agua para estudiar algo así. Sí. Sí, no sé. Y ponete también habías hablado de la microbiota. Ujú. O sea, ¿qué les interesa saber de la microbiota? ¿Y por qué? Todo. Oye, eso es una respuesta muy general. Ah, no, es que es súper importante. Pero ¿por qué la microbiota cambiaría cuando hay gravedad y cuando no hay gravedad? Mira, principalmente por las cuestiones físicas que pasan en tu cuerpo y por el estrés. O sea, a mí me encanta decir esto y es que Pero, las personas... Tiempo. O sea, ¿Sí? ¿tenés más estrés cuando estás sin gravedad? Sí, Para que quede claro. sí. Entonces, Tienes más ok. estrés cuando estás sin gravedad. Y quiero que la gente se quite de la mente el concepto de estrés que tenemos los humanos común y corriente. O sea, las bacterias no se sienten estresadas como nosotros. No, es ansiedad. Creo que la gente define estrés como ansiedad. Como Ansiedad está como más a humanos. Estrés es como muy... Estrés es como... A mí se me hace como oxígeno, a daño oxidativo, se me hace a mí. Digamos, hay muchos tipos de estrés y cuando uno está hablando en biología hay muchos tipos de estrés. Como tú decías, está el estrés oxidativo, y etcétera. Y en microbios, un estrés es como que hay un cambio en el ambiente que ellos tienen que sopesar con algún cambio en su metabolismo. Ok. Cuando ese metabolismo cambia, hay muchas cosas que pueden cambiar en el lugar en donde están creciendo los microorganismos. Entonces, digamos, tú sabes, y supongo que el público sabe, que nosotros en el intestino tenemos una microbiota. Hay muchas bacterias, hay muchos honguitos, hay por ahí bastantes microorganismos que están con nosotros. Y esto sí es algo que no sabe mucha gente. Nosotros tenemos un género dominante y género no es como que tenemos más bacterias hembras que machos, sino que tenemos más escherichias, por ejemplo, algunas personas, otras tienen más pseudomonas y así sucesivamente. Géneros me refiero al nombre de la bacteria, sin importar el apellido. Y cada persona tiene su género dominante. Dependiendo de eso, hay muchas cosas que le pasan a tu cuerpo. Tú puedes ser una persona más estresada, más ansiosa, más propensa a la diabetes, tener más problemas en el intestino, como colon irritable. Dependiendo de la microbiota que tú tengas en el cuerpo, eso te puede predisponer a muchas cosas. Lo ideal es tener una variedad bastante grande como para que tú puedas soportar bastantes cosas. Incluso hay ciertas bacterias que están relacionadas a resistencias a ciertas cosas. Pero cuando tú vas al espacio, tu estrés hace que la comunicación que tu cuerpo tiene normalmente con las bacterias cambie, porque las bacterias cambian su metabolismo y entonces cambian, por ejemplo, las toxinas que sacan, cambian una bacteria que normalmente es simbiótica con nosotros, se vuelve oportunista y nos empieza a enfermar, entonces el cuerpo comienza a generar anticuerpos para poder eliminar esa bacteria. Entonces al final, si tú tenías un género Escherichia dominante, terminas con un Pseudomonas. Y entonces regresas a la Tierra y no regresas a tener otra vez Escherichia dominante. Se queda Pseudomonas. Entonces, si antes no tenías problemas de ansiedad y depresión, ahora lo vas a tener. Porque las bacterias se comunican con tu cuerpo y ese tipo de compuestos químicos que ellos pueden liberar en tu cuerpo se refleja en tu bienestar general. Suena bien esotérico y lo que querrás, pero sí hay... Ajá, un poquito, la verdad es que sí, demasiado. Sí hay muchísima evidencia de que la microbiota tiene muchísimo que ver con eso.
Y de hecho es una de las razones por las cuales la NASA los ha definido como uno de los principales peligros que puede sufrir un astronauta en el espacio. El cambio de la microbiota, ajá. Porque sí, o sea, hay astronautas que se van sin ansiedad y depresión y regresan con ese tipo de problemas que se pueden tratar. O sea, como la ansiedad y la depresión, por ejemplo, son enfermedades que no son de una sola causa. Entonces, las puedes tratar con diferentes cosas, no necesariamente medicamentos. Pero sí hay muchos cambios en el cuerpo que suceden. Entonces, es una de las cosas más importantes para estudiar la microbiota. De hecho, por eso hay también, por ejemplo, ¿cómo es que se llama esto? Es cuando te quitan una parte de tu cuerpo y se la meten a alguien más. Pero, ¿un trasplante? Ajá. Por ejemplo, se ha estudiado también el tipo de comunicación que tiene la microbiota con tu cuerpo y se ha visto tanto efecto que ahora hay transfusiones fecales para que una persona con una microbiota muy saludable te pueda donar a ti popó, ese popó te lo meten a ti, esa microbiota la empiezas a tener en tu intestino. ¿En serio? Y hay muchas cosas que se mejoran. ¿Y la gente se hace eso? La gente se hace eso. ¿Pero y dónde te lo meten? O sea, en tonito, sí. Como un enema. ¿Y después no lo vuelves a sacar? Sí, pero ya toda la microbiota ya se queda dentro tuyo. No, hombre. Sí, no. ¿Y cómo se llama eso? Un trasplante fecal. Es que no me recuerdo si es transfusión o trasplante. Creo que es un trasplante fecal porque... Bueno, wow. Ajá. Entonces, así de importante es la microbiota en el cuerpo. Para que alguien se haga un trasplante. Ajá. Y son cosas que pasan allá en el espacio y son bastante peligrosos. Y yo me empecé a meter en todo ese punto de la microbiota realmente porque fue el primer estudio en microbiología espacial que yo hice. A mí me llamaba mucho la atención este hongo que se llama Candida albicans, que es el que da la candidiasis. Las mujeres, lo sabrán, son las que más sufren de infecciones por candidiasis. Hombres también, supongo que más de una vez lo deben de ver. Pero estas infecciones no te matan, pero son muy cómodas. Y en el espacio, donde los astronautas ya tienen el sistema inmune decaído, porque pues están en constante caída libre, eso les causa un gran estrés. La mayoría de líquidos se mantienen aquí en el tronquito del cuerpo, entonces por eso miras que los astronautas están corriendo todo el tiempo para poder aumentar la presión de sangre y que la sangre llegue a todos lados. Entonces ellos como que hacen su ejercicio y demás, pero si no lo hacen, o en general, su sistema inmune decae. Entonces, la candidiasis que les da a los astronautas, porque normalmente les da candidiasis ahí arriba, te imaginarás lo incómodo que es. Eso te puede debilitar más tu sistema inmune y provocarte o hacerte un poquito más como que propenso a tener infecciones que sí te pueden matar. O, por ejemplo, infecciones urinarias, que tu cuerpo no sepa batallar bien, la infección se puede ir a los riñones. Insuficiencia renal. Oye, eso sería una forma bien fea de morir. Sí. Así como fui astronauta y terminé con insuficiencia renal. Creo que no es como una gran historia para que la gente quiera ser astronauta. No. Pero es que eso es algo que hay que hablar, porque al principio el sector espacial tenía como que mucho recelo de estas enfermedades y problemas que pueden llegar a tener los astronautas, porque no querían, por ejemplo, los gringos no querían que los rusos se enteraran que sus astronautas estaban mal, ¿verdad? Pero los rusos también estaban mal, todos estaban mal. Se comunicaban, entonces, todos estaban muriendo de insuficiencia renal. Tal vez son mis astronautas los que están mal, ¿verdad? Entonces, como que nosotros tenemos el sueño desde chiquitos de ser astronautas, pero porque no sabemos lo peligroso que puede llegar a ser astronauta. Ajá. Y, de hecho, todo esto te lo digo con esa confianza. Principalmente, y yo sé, es una muestra bastante chiquita, pero hace poco, en el 2016, se comenzó a hacer un estudio con unos gemelos astronautas. Los dos eran astronautas, pero uno de los astronautas se quedó en tierra. O sea, un astronauta ya había ido al espacio, de esos gemelos ya habían ido al espacio los dos juntos. Después regresaron, dejaron a uno de los dos en la tierra, y al otro se lo llevaron al espacio y lo dejaron ahí un año. Y vieron todos los cambios que tenía el gemelo que estuvo en el espacio a comparación del que se quedó en la tierra. Y se dieron cuenta de todos los cambios que hubo, incluso de estatura hubieron cambios. ¿Y cómo qué más hubo? Hubo cambios en la estatura, hubo cambios en el alargamiento de los telómeros de los cromosomas. ¿Tan así? Sí. Pero ¿y quién le fue peor al que estaba en el espacio? Sí, y fue peor el que estaba en el espacio. Hay muchísimos... Mira, algo curioso que encontraron, que hicieron la primera vacuna en el espacio con ese astronauta, y se dieron cuenta que las células T que generan esa memoria inmune funcionan igual en el espacio que en la Tierra. O sea, eso no se ve afectado. Si encontrás
antígeno, algo problemático en el espacio que no encuentras normalmente en la Tierra, Ajá. tu cuerpo puede generar una inmunidad a eso. Entonces, en ese aspecto no hay mucho problema, pero con el resto de cosas sí. O sea, principalmente bioquímicamente había muchas cosas que cambiaban, había muchos cambios en la expresión de algunos genes gracias a la epigenética. Entonces, habían problemas genéticos que no se estaban expresando en el gemelo que se quedó en la Tierra y sí se estaba expresando en el gemelo que se fue al espacio. En los hombres mayormente comienzan a tener problemas en la vista. Hay una anécdota súper cool que una de las astronautas, Jessica Meir, se fue al espacio con problemas en la vista y regresó con su vista arreglada prácticamente. Oye, wow, entonces no es como todo malo. No es todo malo, pero necesitan mucha investigación todavía como que atrás para entender cómo funciona eso. Pero y como, ponete, ¿qué tan lejos estamos de esto? Porque suena que... Muy lejos. Ajá, suena como Muy que... lejos. O sea, y te voy a decir por qué estamos muy lejos. Porque por muy bonito que se vea la NASA, por muy bonita que se Ajá. vea toda esta investigación espacial que nosotros vemos, no tiene tanto apoyo como nos gustaría. Incluso yo aquí en Guate me he topado con muchos comentarios de, pero si hay tantos problemas en la Tierra, ¿por qué no vamos a investigar en el espacio? Y es como que eso es algo importante que yo quiero que quede en la entrevista, que hay muchos problemas de la Tierra que se pueden arreglar haciendo investigación en el espacio. De hecho, Porque como que sea más específica. muchos. Así va. No, pero si tuvieras que como que ser más concreta. Hay muchas tecnologías, mira, pues, en mi mundo, en el de la microbiología, por ejemplo, Ujú. tú sabes que la resistencia a antibióticos sucede porque tú los expones a antibióticos y cuando no terminas un tratamiento de antibióticos, los microbios a los que estabas atacando con ese tipo de antibióticos que sobrevivieron a la primera ola de antibióticos se vuelven, Sí. tienen ese gen de resistencia y entonces los microbios que tú mismo seleccionaste por mal uso de antibióticos son los microbios que son resistentes al antibiótico que tú Sí, utilizaste. eso pasa en muchos lados. En el espacio, esos genes que las bacterias normalmente generan aquí o expresan aquí gracias a que tú los expones a antibióticos, Ujú. los exponen ellos sin necesidad de tener que ser expuestos a antibióticos. Entonces tú los estresas a tal punto que ellos empiezan a expresar genes de resistencia sin necesidad de exponer los antibióticos. Entonces eso te da a ti la capacidad de estudiar y prever cuál es esa expresión genética que utilizan normalmente esos microbios para resistencia y poder atacar ese gen de resistencia específicamente antes de que la generen en la tierra por el mal uso de antibióticos. Entonces puedes empezar a obtener antibióticos que ataquen el tipo de acción que tengan, ya sea por membrana celular, por expresión genética, o sea, yo no sé si eso lo sabe comúnmente la gente, pero el antibiótico no es como que el mismo, todos los antibióticos funcionan de la misma manera, sino que hay antibióticos que deshacen la pared de las bacterias, hay algunas que cuando se está Hay yendo de todo. No, creo que la gente... Bueno, supongo que la mayoría de gente no lo conoce, pero cada antibiótico funciona de manera distinta. ujú. Y por eso cada antibiótico genera una resistencia distinta. Pero en el espacio hay muchos de estos genes de resistencia que se expresan al mismo tiempo. Entonces, tener la oportunidad de ver como que en el espacio las bacterias llegan y sacan todo su arsenal de armas. Entonces, tú Pero, puedes pero, saber ¿por qué? cómo se van a defender. Porque están tan estresadas, digamos, en el espacio no solamente es el estrés de estar en constante caída libre, sino que, digamos, tú te imaginas una bacteria normalmente está sentadita, se come lo que está alrededor, Ajá. pero van a haber cosas que todavía van a entrar en el medio y van a sedimentarse y esa bacteria va a tener como que comida constante. En el espacio, como no hay intercambio de fluidos, por así decirlo, o sea, el fluido está estático, entonces las bacterias se van a comer lo que tienen alrededor y después ya no tienen que comer. Entonces sacan los genes de estrés por falta de nutrientes. Después comienzan a tener que ya no tenés solamente esta bacteria, sino que tenés esta otra. Y entonces esta otra bacteria está sacando químicos para matar a esta bacteria. Entonces sacan los genes de resistencia a los químicos que esta otra bacteria está expresando. Ujú. Entonces como que están peleándose entre ellas. Hay muchas cosas que les pasan a las pobres y entonces hay muchas formas en las cuales tú puedes estudiar esa resistencia a las bacterias. Entonces te da mucha capacidad de entender cómo se pueden defender más adelante sin la necesidad de exponerlas. Y aquí en la Tierra, como que darles ese favorcito de, va, con esto te voy a atacar. Entonces, selecciona tus mejores carreras que puedan resistir a eso, ¿verdad? Va, pero... ponete... Suena como... Bueno, suena muy genial. Pero ponete qué tan viable es, porque ha de ser como... Es como ridículamente caro, ¿no?
ese es el problema, digamos, que mandar tus bacterias al espacio te puede costar millones. Y por eso los simuladores de ADN. Pero por eso tenemos los simuladores. Pero ¿y por qué tan común es? ¿Qué tan común es que la gente use simulador? Muy poco, pero es porque no se conocen. ¿Pero y por No qué? es porque no Porque haya tan conocido. nuevo es que nadie... No. Es por, mira, pues, en mi opinión, no es que haya un estudio al respecto que yo te pueda decir, ay, ¿qué lo dicen? Ahí está. La gente no se cultiva. Pero es que, en mi opinión, no es solo eso, sino que a los científicos normalmente nos cuesta muchísimo como que expresar y compartir la investigación que hacemos. Ajá. No es que a todos nos cueste, pero esa suele ser la regla general, que la mayoría de científicos no hacen comunicación científica. Hasta que se publica. Hasta que se publica. Ajá. Entonces, falta mucha más comunicación científica de alguien que vaya presente a las escuelas, diga, miren, esto fue lo que encontré, esto fue como que hacer a la gente más interesada en el sector espacial. Porque como te digo, yo he tenido mucha gente interesada en lo que yo hago, pero incluso a mí me cuesta como que en una clase explicar todo lo que te estoy explicando ahorita de microbiología, porque normalmente hay gente que no sabe microbiología, entonces primero tengo que explicar una bacteria, después tengo que... Que se vuelve una historia más larga. Que... Se vuelve una historia más larga. Después- y era por esto. Entonces la bacteria en el espacio está pesada. Y después, cuando tengo que explicar simuladores, tengo que explicar la base física de por qué el simulador funciona como funciona. Tío, normalmente hago la pregunta de por qué los astronautas están flotando en el espacio y me dan explicaciones muy raras. Me encanta hacer la pregunta de dibuja la luna, dibuja la Tierra y les digo así como que ¿dónde está la Estación Espacial Internacional? Dibújame dónde está. Y la mayoría de gente me la dibuja entre la Tierra y la luna. En medio. En medio. Cuando, de hecho, la Estación Espacial Internacional se podría decir que ni siquiera está fuera de la Tierra. Porque está cayendo sobre la... la Ajá. última capa. Ajá. Pero entonces como que hay muchas cosas. O sea, la podemos ver prácticamente. Ajá. Hay mucho contexto que le tendrías que dar a la gente antes de decirle... Y todo esto se puede estudiar en la Estación Espacial Pero, y por aquí tengo una gran pregunta, porque, tú decís como, los dos somos de Guate, y es como, bueno, si vas a una escuela, pues yo te digo, pues sí, obvio. Pero ponete ahorita que hace más congresos y todo, este problema es como constante. No. Ya en congresos y con gente que está en el sector, tienen 100% sabido cuáles son los peligros. O sea... No, pero, o sea, esa gente tiene sus mismos problemas en sus países. No. No, olvídate. Dependiendo de qué tan grande sea el país, es el tipo de problema al que te enfrentas. Digamos, en Estados Unidos nosotros nos daríamos a la idea de que todo el mundo tiene a la NASA como héroe, entonces todo el mundo sabe qué es el espacio, que se puede estudiar, etcétera, etcétera. Cuando en realidad la mayoría de gente que tú conoces que te dice como que, es que a mí me gusta mucho el espacio, te dice así como que, sí, mi planeta favorito es Saturno. Bueno, ¿y qué más? Y ya. No sé. ¿Cuáles son las lunas de Saturno? No sé. Tiene lunas. Entonces es como, sabes lo común, sabes lo que sale en la tele, sabes lo que te explican en documentales, pero más allá de eso como que no hay, digamos, no hay un documental de biología espacial, no hay un documental de microbiología Eso, no hay espacial. como un programa para niños de No hay biología un programa, espacial. ajá. Entonces, digamos, parte importante, por ejemplo, y un programa que a mí me encanta que la NASA hizo un tiempo, fue este programa en donde llegaban los científicos de la NASA, en la Estación Espacial Internacional tenían mariposas, arañas y cosas así como que biológicas que tú podías ver con una camarita y te llevaban las cajas con mariposas, ¿va? Entonces, el vuelo de la mariposa en la Tierra se ve muy distinto al vuelo de la mariposa en la Estación Espacial Internacional. Entonces, Tenían mariposas allá. Ajá. Solo para grabar el vuelo. No, digamos, empezaban a estudiar mucho de la biología. Digamos, las arañas que llevaron no las llevaron porque qué bonito ver arañas. Sino porque, por ejemplo, llevaban arañas saltadores y a ellos les llamaba mucho la atención saber cómo cambiaban el aspecto cognitivo, que la gente se pudiera ubicar. Entonces, digamos, tú miras una araña saltadora. Nunca he visto o sea, no me lo digas como que alguna vez he visto una araña saltadora. ¿Has visto Lucas? ¿La araña? Lucas. Lucas la araña, ¿qué es Ajá, eso? es una arañita gris con ojos cafecitos que tiene voz de niño. Es una arañita que han utilizado como para quitar la aracnofobia. Total que las arañas saltadoras son estas arañitas que tú miras con unos ojones grandes, normalmente son peluditas y se ven súper tiernas. Y te saltan a la cara. No, te saltan en la cara, saltan de un lugar a otro. Si tú pones la cara, te saltan Ay, en la qué cara. miedo. Pero son chiquitas, o sea, son... La más grande tiene, sí, mucho 1 centímetro y no hay guate de esas, entonces es como... Oye, ¿qué tan común es la aracnofobia? Muy común. Mi papá tiene. Una vez lo Muy asusté común. y es como...
Pero quiero que sepas que la aracnofobia no es un miedo innato. Creo que es un miedo a los insectos en general, ¿no? No es, digamos, no es un miedo con el que naces. ¿Y cómo lo haces? El miedo a las serpientes, por ejemplo, es un miedo con el que naces. El miedo a las arañas es un miedo aprendido. Si tú tienes un papá que no tiene miedo a las arañas, tú no vas a desarrollar miedo a las arañas. Y no es genéticamente porque tu papá no tiene, sino que es el comportamiento que tus papás demuestran con ese organismo. Oye, pero eso es una afirmación. ¿Cómo puedes estar segura que el miedo a las arañas no es innato y el de la serpiente sí? Hay estudios. Mira, yo llevé un curso de comportamiento animal. Y en comportamiento animal tú aprendes que los animales que normalmente generan como que un riesgo muy grande a tu salud es un miedo aprendido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si tú has escuchado este estudio que hicieron con ratones a los que les daban arándanos y después de darles arándanos les daban un choque eléctrico. Y entonces lo hicieron así por mucho tiempo. Hay demasiados estudios que involucran choques eléctricos en ratones. Entonces, después los ratones como que pensaban en arándanos o miraban el arándano y sabían que venía un choque eléctrico, entonces preferían no comer arándanos. Reprodujeron estos ratones y los hijitos no comían arándanos. ¿Por qué fue? Porque el papá... Oye, gran analogía. Wow. Entonces, las serpientes puede ser algo así porque la mayoría de gente que es picada por serpientes... Es como tu papá. Tu papá, conocerías a tu papá, pero esta serpiente no hizo que lo conocieras. Ajá. Entonces es como, ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces como que eso sí se va heredando, ese tipo de miedo sí se va como que acumulando. Y es muy raro que te mueras de una mordedura de arañas. O sea, menos del 2% de las arañas del mundo, agarrando todas las especies de arañas del mundo, menos del 2% te puede matar. ¿Y de serpientes? De serpientes es un gran porcentaje, no te sabría decir el porcentaje. Pero si es así como drástico. Drástico, un 70-80% de las especies de serpientes te pueden matar. Principalmente si son víboras, que son como que las más valientes que andan por ahí. De ahí tenemos un montón de serpientes como que mi novio me va a matar si escucha esto, ¿verdad? Porque no estoy promoviendo el miedo a las serpientes. Pero si ves una, no la mates, solo vete. No te le acerques. O sea, eso tienen las serpientes, que si tú no las molestas, no te hacen nada, ¿verdad? Lo malo es que machucarlas es molestarlas, y uno normalmente no las ve cuando las machuca. Cuando machucas una araña, se muere la araña, no te morís tú, ¿verdad? Entonces, eso es Oye, gran punto. Sí, cierto. No, de nuevo, no estoy promoviendo el odio a las serpientes. Por favor, si ven una, no la maten. Y no intenten matarla. Y si la matan, no se acerquen porque la cabeza de una serpiente muerta todavía te puede morder y todavía te puede matar. Entonces, solo no las toquen. Mírenlas, tan bonitas y ya estuvo. Sean conscientes de su alrededor. Miren el suelo antes de poner el pie y ya estuvo. Yo he vivido en el campo. ¿Has machucado una serpiente? No, nunca en la vida. Solo es cuestión de que tú estés consciente de tus alrededores, o sea, no estás en la ciudad. Acá es que hay gente que va al campo y piensa que está en la ciudad y no se fija en dónde pisa y es como, mano, te estás metiendo a la casa de animales. O sea, esa ya no es tu casa. Ajá, sí. Esa es casa de los animales. Y no estás consciente de dónde pones tus pies, a mí todo eso tan tonto. Y eso, por ejemplo, con Andrés me ha pasado y me pasó de las primeras veces que salí en campo a él cuando todavía éramos amigos. Y yo viendo arañas así, y como que acercaba la cara, y cuando iba acercando la cara, me agarraba Andrés de la camisa y me regresaba, y cuando ya miraba como que toda la imagen, había una serpiente enrollada ahí, y me decía así como que, te das cuenta, ¿verdad? Y o sea, no. Sí, me doy cuenta. Normalmente nunca me pasó con una serpiente venenosa, afortunadamente, pero si hubiera sido venenosa, hubiera sido otra historia. Entonces, como... Aquí estarían presentados. Aquí estarían presentados toda esa historia, cabal. Entonces, sí es algo que aprendes, pero que sería bonito que la gente como que sepa que si uno va al campo, uno va a la casa de los animales. Sí, no es tu casa, tienes que tener cuidado. Tener cuidado, tienes que ser consciente, tienes que ver dónde vas a poner tus manos, dónde vas a poner tus pies, dónde vas a poner la cara. Entonces, sí hay que ser un poquito más consciente, pero en las arañas eso no pasa. Todo esto porque te está explicando... De que llevan arañas al espacio. Ajá. Total que estas arañas saltadoras, que son unas arañas chiquititas, son súper pilas, son súper inteligentes. O sea, se ha logrado estudiar que incluso estas arañas saltadoras cambian su método de caza dependiendo del tamaño y el tipo de animal al que van a cazar. O sea, ellas no cazan igual a un saltamontes a como cazarían un gusano, por ejemplo. Ellas saben reconocer la presa que tienen enfrente, saben saber cuál es su técnica, si les van a venir por la espalda. Hay algunas de esas arañas saltadoras que comen otras arañas y entonces llegan, se ponen en una parte de la telaraña. Yo no sé si
supongo que la mayoría de gente no le pone atención, pero no todas las partes de una telaraña son iguales. Hay partes de la telaraña que no son pegajosas y que son súper duras porque son la parte estructural de la telaraña. Y entonces es como que si tú jalaras un alambre súper duro, para nada pegajoso, y en realidad la parte pegajosa de la telaraña es solo la del centro. Entonces se ha logrado ver que estas arañitas que cazan estas arañas, que generan estas telarañas, llegan a la que no es pegajosa y le empiezan a jalar como quien dice, soy un animal que se acaba de quedar atorado en tu telaraña. Y cuando la otra araña se acerca, le saltan y la matan y se la comen. Entonces, dependiendo del organismo que es, ellas tienen una cabeza increíble y saben desarrollar sus diferentes métodos de caza. Wow. Entonces, cognitivamente esto es bastante interesante. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, tú has visto los videos de los astronautas que regresan del espacio y te están platicando y ponen algo acá y ¡fla! Se le cae y hasta después como que agarran la onda de que ya no están en el espacio, ¿verdad? Y como que todo eso son problemas cognitivos. Si tú agarras a un astronauta recién llegado a la Tierra y le lanzas una pelota, no la va a poder agarrar. Son cambios cognitivos que tienen. Y en arañitas querían ver como que, este es un buen organismo al que podemos estudiar cómo les cambia su cognición, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que estas arañitas cuando las envías al espacio se saben adaptar muy bien a la falta de gravedad. O sea, adaptan su forma de saltar, su forma de cazar, pero cuando regresan a la Tierra ya no se saben adaptar. O sea, como que cambian una vez su forma de comportarse y ya la segunda ya no pueden. Pero no hemos logrado identificar si es por falta de... como que la falta de gravedad es lo que les provoca eso. O en general solo tienen una posibilidad de cambiar su forma de comportamiento y listo. Oye, pero está bien loco porque para que hayan llevado a una araña al espacio significa que hay como suficiente investigación para que sepan como... para que puedan comparar los resultados del espacio hacia la Tierra. Oye, qué interesante. Nunca he visto experimentos de comportamiento en arañas. Voy a buscar. Está bien loco porque no sabía... O sea, sabía que hay en moscas, hay en otro montón de insectos, hay en otro montón de mamíferos. Pero en arañas nunca había visto esta... Mira, las arañas a mí se me hacen de los animales... A mí se me hacen las arañas mucho más interesantes que un mono, por ejemplo. No, hombre, no. Eso es abismalmente diferente, siento yo. Es que es súper interesante. Por ejemplo, en arañas puedes ver tus comportamientos sociales. Digamos, hay arañas que tienen comportamiento social solamente cuando tienen crías. Entonces solo pueden socializar con sus hijos. Okay. Se mete alguna otra araña y la matan. Hay arañas que solamente pueden socializar con otras arañas y que cuando la araña va a tener crías, se tiene que salir de la comunidad de arañas a tener sus crías solita, porque si no las otras arañas se las comen. Y entonces esa araña pierde la capacidad de socializar, solo puede tener una camada, por así decirlo, de crías y se muere. O sea, una vez que es mamá, se muere. Se muere. Hay otras arañas que tienen a sus crías y como no están acostumbradas a socializar, se cansan tanto que se mueren y la primera comida de sus crías es mamá. Entonces, como que el comportamiento de las arañas de verdad es súper, súper diferente. Bueno, eso sí no pasa en monos definitivamente. No se comen a sus mamás. Obviamente, si quieres estudiar, por ejemplo, cosas más complejas como identificación de números, comportamientos un poquito más humanizados, si los quieres ver. Ajá, tal vez es eso. Esa es una gran... Ajá, entonces ya no lo puedes hacer con arañas. Pero como cosas así generales sí los puedes hacer. Incluso, como te decía antes de empezar la entrevista, se pueden sacar hasta medicamentos. Ya. Ah, bueno, eso es un gran punto. ¿Cómo qué medicamentos? Bueno, es que es raro porque el tema de... Es irónico que se saquen mucha medicina de los venenos, ¿no? Es como bien loco. Pero, o sea, eso aplica como para serpientes, básicamente, que es como... bueno, lo más común que yo he escuchado. Pero de arañas, por ejemplo, ¿qué podría ser? Un ejemplo así como concreto. Mira, a mí me encanta... Regresamos a las microbias porque soy fan de las microbias. Hay antibióticos que se han sacado de los venenos de las arañas y esos antibióticos en específico se me hacen súper interesantes porque se han estudiado y se ha visto que no generan resistencia a antibióticos por parte de las bacterias. Entonces, si lo ves respecto a cómo las arañas han sobrevivido en el mundo, en todos estos años de evolución, tiene mucha lógica que ellas no tienen un sistema inmune como el nuestro, por lo tanto el veneno de alguna forma cuando ellas comen, tienen que conseguir una manera en que el veneno mate los posibles microbios que ellas les generen infecciones adentro y las puedan matar. Okay. Pero hacer a tal nivel que el antibiótico que ellas generan a partir del veneno no genere resistencia. Eso está muy raro. Súper loco. Se escucha muy raro, sí. Súper loco. Porque todo tiende a generar resistencia, Ajá. en teoría. De alguna manera, Ajá. yo supongo que el veneno ha de como que tener un target
múltiple. Digamos, nosotros desarrollamos antibióticos que esto ataca la pared, esto ataca los genes, yo me imagino que va a ser como que ataca todo. Para que no le dé tiempo a generar... Te morís, ajá. Ajá, para que no le dé tiempo a generar resistencia. No algo en específico. Entonces, eso es súper interesante. De esa parte en específico sí falta muchísima investigación todavía. Es como que lo que estamos utilizando los aracnólogos principalmente para vender la idea de... Tengo unos fondos para estudiar a las arañas. Estas generan antibióticos. Resistencia, ¿verdad? Como que es nuestra forma de venderlo, pero todavía falta muchísima investigación. Es una de las cosas más interesantes que se me hacen. Sí, está bien loco que... Pero incluso se han sacado cosas que no son tan médicas como de vida o muerte, sino que son un poquito más de comportamiento. Por ejemplo, se ha creado un Viagra a partir de un veneno de una... ¿Un Viagra? Ay, ¿de verdad? De una araña. Oye, está bien loco decir como me tomo un Viagra, pero esto es de veneno de araña, así como... esto no va a ser cualquier cosa. Tu viejito bien Ajá. Y esta Viagra salió de una araña, para que veas. No, hombre, y súper interesante porque esta Viagra en específico no funciona únicamente para hombres, sino que la han generado de forma que es una cremita. Y entonces tú como mujer también te la puedes poner. Oye, qué loco. Te pone... Ajá. ¿De verdad eso existe? Sí, de verdad. Aquí, en Guatemala. En Guatemala no. Principalmente se ha empezado a estudiar en Brasil, que es en donde estudia una de las doctoras con las que yo he tenido más contacto. Y de hecho, ella es de las principales que hace ese tipo de investigación y que ha desarrollado ese medicamento. Bueno, regresando al podcast y bueno, ya para finalizar, hemos hablado como de muchas cosas muy variadas y la mayoría se enfocadas en cosas del espacio. Pero también al principio hablábamos de que esto no está como tan difundido. Y ahorita, hace poquito estábamos hablando un ratito de esta sagrada de... Tú me decías, es tan fácil venir y aplicar cualquier cosa a ciencias espaciales. Ajá. Pero yo te diría como yo que no sé, en comparación tuya, casi nada de ciencias espaciales. Solo sé como literalmente lo de cultura general. ¿Por qué yo venir y si tengo tal proyecto, por ejemplo, de estudiar tal enzima o tal gen... ¿Por qué venir y esforzarme en hacerlo y en enfocarlo a ciencias espaciales cuando lo puedo hacer como de la forma tradicional, si lo quieres ver así, o de la que todo el mundo está acostumbrado? Sí, además las ciencias espaciales, dependiendo de a quién se lo preguntes y qué tan buen pretendedor sea la persona a la que se lo preguntes. Como te digo, si lo quieres ver en la parte de, por ejemplo, resistencia a antibióticos, puedes estudiar mejor las resistencias y las estudias en espacio. Si quieres verlo de parte de comportamiento de microbios, por ejemplo, mi tesis que fue como que qué tipo de materiales y recubierta de materiales tenemos que utilizar para evitar que se creen biopelículas que corroan los materiales y nos generen hoyos en los materiales que utilizamos. Como que dependiendo de qué tipo de investigación hagas y si lo haces para la industria, si lo haces para la medicina, si lo haces para esto, para aquello, como que el espacio siempre va a tener una ventaja. Si tú quieres hacer, por ejemplo, biotecnología, en el espacio las bacterias, por el mismo estrés que generan, en lugar de usar 1 gramo de azúcar, por ejemplo, siendo azúcar, para la gente que no es del mundo de la microbiología, no es el azúcar de mesa, sino que es azúcar de alguna fuente, de algún tipo de azúcar, puede ser sacarosa, fructosa, muchos tipos de azúcares. En lugar de usar, por ejemplo, 1 gramo de azúcar, utilizan 0.5 gramos y tienen exactamente la misma producción de producto. Entonces, ¿qué tienes tú? El doble de producto prácticamente, o la misma cantidad de producto por la mitad del reactivo que tú tienes que utilizar para que esas cosas se generen. Entonces, dependiendo de quién se lo tengas que vender, la idea de hacer investigación espacial se la puedes vender de diferentes aristas, pero la más importante es que, en mi opinión, o por lo menos por la experiencia que yo tengo, siempre hay un beneficio extra que le puedes dar a la investigación si lo haces en el espacio. Si quieres ver el tema de salud, digamos, en cuanto a radiación y, por ejemplo, estudios contra el cáncer para saber cuál es el efecto de la radioterapia en las personas, hay una científica que a mí me encanta que logró hacer una investigación en donde estandarizó un proceso mediante el cual a ti te dan un pinchazo en el dedo y en la gotita de sangre ella generó un método en el cual podías cuantificar cuántas de lesiones genéticas tenías a partir de la radiación. Digamos, tú en tu vida, la cantidad de lesiones genéticas que yo tengo en mi genética es muy diferente, por ejemplo, a la de un surfista que se manchina por el sol todo el día, ¿va? Entonces, dependiendo de la cantidad de lesiones genéticas que tú tienes ya gracias a la radiación cósmica que te viene del sol, entonces
tú necesitas un diferente tratamiento al cáncer. Y eso lo estudió ella para poder justificar que cuando mandemos astronautas al espacio, es diferente si vamos a mandar un astronauta a la órbita terrestre, así lo vamos a mandar a la Luna o a Marte, que ya son 3 días de viaje a la Luna, o 3 meses de viaje a Marte, o incluso años, dependiendo de qué tan rápida sea la nave que utilicemos, ¿no? De nada nos serviría mandar un astronauta a Marte y que llegue a Marte y llegue todo enfermito, y tampoco nos serviría muchísimo como que utilizar un tipo de radioterapia en pacientes en la Tierra que genere este problema que vemos que hay más, bueno, no quiero hacer esta como que aseveración, no quiero decir esto, pero hay muchos casos en donde los pacientes de cáncer se mueren más bien por el tratamiento y no por el cáncer. Porque es muy poco específico. Ajá, y porque es muy fuerte para su cuerpo. Si tú tienes una línea base y tú conoces cuántas lesiones bases tiene una persona, entonces tú puedes dirigir mejor el tratamiento contra el cáncer. Puede ser que el tratamiento sea más largo, pero va a ser menos fuerte. Entonces la persona va a tener más posibilidades de sobrevivir al tratamiento que si venís y los tratas a todos con la misma base, pues. Entonces ese estudio lo hizo ella, lo vendió más bien a gente que quisiera hacer trabajos para tratar el cáncer, diciéndole, miren, si yo logro entender cuántas son las lesiones genéticas que una persona puede tener para poder resistir y tener resiliencia a los tratamientos diferentes de radioterapia que tenemos. Uh-huh. Entonces vamos a poder tener una radioterapia personalizada y que tengamos un radio de sobrevivientes más alto de pacientes que estén expuestos a radioterapia por problemas de cáncer. Pero en realidad ya lo que le interesaba era no solamente como que ver cómo ayudar a los pacientes de cáncer a no morir por el tratamiento, sino también poder decir, bueno, si vamos a mandar astronautas a Marte, que sean astronautas que no tengan tantas lesiones genéticas, para que puedan llegar saludables a Marte y puedan realizar sus tareas que necesitan. Que no vayan a ser solo personas que están enfermas y que van a morir en los siguientes 3 meses, que ellos vayan a estar o vayan a llegar a Marte, ¿va? Entonces, como te digo, hay muchas cosas. Cuando ya estás metido en el sector espacial, miras, yo qué sé, un sacabocados y piensas, ¿cómo puedo hacer un sacabocados en el espacio? Pero... Y ponete o sea, creo que sinceramente las ciencias espaciales es como un nicho muy pequeño. Para la gente que quiere, o sea, pero es un nicho muy pequeño, pero muy interesante. Es como la astrofísica, es como algo muy específico, muy pequeño, pero cualquier gente que le contas es como se engancha. Se engancha, sí. Ajá. ¿Cómo dirías Sí, tú que sería como la forma correcta de alguien que quiere como empezar a aprender de ciencias espaciales en general y pues básicamente puede estudiar cualquier cosa de ciencia y quiere como... Literalmente ni siquiera tenés que estudiar ciencia, puedes estudiar ingeniería, puedes estudiar hasta derecho y terminar en cosas espaciales, porque de hecho tenemos falta, tenemos falta de abogados en el sector espacial, de una vez te lo digo. Por eso gente como Elon Musk puede mandar satélites alrededor de la Tierra. Así random. Sin importarle la contaminación lumínica, porque pues no hay leyes que respalden eso, ¿verdad? Entonces tenemos necesidad de abogados en el sector espacial. Realmente ahorita en el sector espacial necesitamos de todas las profesiones, incluso artistas. Hay muchos estudios que nosotros hacemos del espacio profundo que no podemos ilustrar y comunicarlo a un público general. Ajá, que es como... Porque no tenemos animadores que nos ayuden a ilustrar de una forma visual cómo se ven las cosas. Digamos, ahorita que tuvimos el James Webb, Ajá. La gente sacaba las imágenes del James Webb y todo así como que, pero yo no lo veo así. Es como que, es que nadie lo ve así, eso no se ve así, nadie lo podría ver. Pero es muy complicado para la gente entender por qué eso no se ve como eso. Y por qué es una imagen como que creada por un artista que sigue siendo científicamente... respaldable. O correcta, por decirlo así. Científicamente correcta, pero nadie en la vida va a ver hacia esa dirección con un super telescopio y va a poder ver eso. O sea, a menos que seas un super telescopio que tenga la capacidad de ver en infrarrojo, entonces ya lo vas a poder ver, pero si no, pues no. Y entonces, como que no solamente necesitamos artistas que logren ilustrar lo que nosotros sabemos que es así, porque conocemos de ciencia, conocemos de longitud de onda, conocemos de muchas cosas, sino más bien necesitamos también comunicadores científicos que nos ayuden a explicarle a la gente por qué las imágenes del James Webb no se ven así. O sea, si tú fueras un científico que trabaja con el James Webb, a ti no te llega la imagen bonita. No, te llegan puros números. Puros números, ajá. Tú se lo pasas a un artista y le dices así como que estos 5 números significan color rojo. Entonces, por favor, lo puede pintar de rojo. Entonces, como que
Todas esas cosas son súper complicadas, pero en realidad en las ciencias espaciales necesitamos de absolutamente todo. Súper curioso, incluso necesitamos hoteles. Pronto el sector espacial no solamente va a ser para el científico, sino también va a ser para el turista. Por ejemplo, lo que está haciendo Jeff Bezos y lo que está haciendo Elon Musk, que es generar como que este espacio para que el espacio, por muy gracioso que suene, este espacio para que el espacio sea accesible para todos, no solamente para la gente que tiene millonadas o para los científicos que queremos hacer investigación. Entonces, eventualmente se van a necesitar hoteles en el espacio, eventualmente se van a necesitar guías turísticos en el espacio. Esperemos estar vivos para eso. Todo, ajá, todo va a tener su lugar en el espacio eventualmente. Por muy hater que seas tú del desarrollo espacial, hay gente con mucho poder que lo va a desarrollar eventualmente y a ti solo te va a quedar acoplarte a esa nueva realidad. Así como toda la gente que está ahorita en contra de la inteligencia artificial, lo siento mucho, o sea, eso es algo que se viene y no hay nada que podamos hacer para parar. Sí, solo es como adaptarte y subirte la ola. Ajá, y aprender a utilizarlo a favor, listo. Ahogarte. Wow. Pero sí, todo en el sector espacial se puede utilizar. Entonces, el mejor consejo que le podría dar yo a alguien que se quiere involucrar en el sector espacial, independientemente de qué profesión tenga o qué estudio tenga, es que busque gente que está haciendo lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, si yo soy un abogado que me quiero dedicar al sector espacial, buscar abogados que estén haciendo cosas en el sector espacial. Si yo soy un ingeniero que quiero trabajar en el sector espacial, buscar ingenieros que están trabajando en el sector espacial. Manden correos, los científicos, ingenieros y gente de ciencia y gente de tecnología somos más accesibles de lo que los medios nos hacen parecer. Realmente somos personas muy agradables y a las cuales ustedes se pueden acercar y hablar comúnmente, entonces manden correos. No te vamos a tardar un poquito más si se lo mandas a un PI, o sea, un investigador principal de algún proyecto o algo, porque tienen su cosa de correos llena. Se van a tardar un poquito, pero que te contestan. Entonces, manden ese correo. Si tienen las redes sociales, Twitter, Instagram o algo de esas personas, hagan las preguntas que quieran y eventualmente les tienen que contestar. Y busquen como que mentores, justamente lo que estábamos hablando con David en el espacio externo pues el momento de pausa antes de llegar a esta última pregunta era pues como que la relación que uno tiene con los mentores. Y en realidad es muy importante que ustedes encuentren mentores que los sepan guiar, con los cuales ustedes puedan establecer una relación de confianza, una relación en la cual ustedes puedan aprender constantemente. Entonces, busquen mentores. Siempre va a haber más de alguien dispuesto a ser su mentor. Obviamente, si ustedes quieren que su mentor sea Elon Musk, lo siento mucho, no lo van a lograr. Muy probablemente tendrían que ser su hijo o algo por el estilo para que él sea su mentor. Pero hay muy buenos ingenieros que pueden ser sus mentores, que no necesariamente sean Elon Musk, ¿verdad? Y lo mismo con gente que, o sea, yo tengo como que la persona que me encantaría que fuera mi mentor en mi nuevo camino de vida. Pero sé que no va a ser mi mentor porque es una persona súper ocupada, o sea, tiene empresas, tiene su propio instituto de investigaciones, entonces yo sé que no va a ser mi mentor, pero abajo de él fue mentor de mucha gente que puede ser mi mentor. Entonces ya como que hay una conexión. Eso es como su nieta. Soy como su nieta. Yo diría más como bisnieta. Y no le estoy diciendo viejo, solo estoy diciendo que hay muchas personas por las cuales tengo que pasar antes de poder llegar con ese mentor directamente, pero busquen mentores. Yo creo que tener un mentor es súper importante, más en países en vías de desarrollo como el nuestro, en donde no es tan común el mundo de la ciencia. Sí, no, y te ayuda como, o sea, es como la única forma de escalar, así como rápido en el sentido de aprender muchas cosas, aprender, o sea, son errores que ellos ya han cometido y que te los ahorran y básicamente es aprendizaje como mucho en corto plazo. Sí, y uno como guatemalteco tiene esta mentalidad de quiero hacer todo yo solo y yo puedo y todo lo demás. Y no es que no puedas, pero te vas a tardar mucho más tiempo si no buscas ayuda. Entonces, busquen mentores. Y si no pueden ser sus mentores, por lo menos estudien bien su vida. O sea, sean un poquito stalkers y vean así como que, bueno, se fue a esta universidad, entonces y estudió esto. Pero en esta entrevista dijo que si él pudiera elegir no estudiar esto, sino que estudiar esto, lo hubiera hecho. Entonces, voy a estudiar esa cosa porque por algo lo dice, ¿verdad? Entonces, es cierto. eso, ¿verdad? Entonces, como que estudiate bien lo que ese personaje que a ti te encantaría tener de mentor dice,
cuáles son los arrepentimientos que tiene, por muy feo que suene, o las cosas que él ya con su trayectoria aprendió y dice, hubiera hecho esto mejor en lugar de hacer esto. Estudiátelo bien y hazlo tú para evitar tener que pasar por ese momento de rayos, mejor hubiera hecho esto en lugar de eso. Y después miras su entrevista y ya él hace 10 años dijo que mejor hubiera hecho esto en lugar del otro. Estudiate bien eso si no logras tener un mentor directo. Pero sí, manden todos los correos que puedan para obtener por lo menos un mentor. Y tal vez no vaya a ser un mentor que va a estar pendiente de ti 24/7, pero sí un mentor que te va a contestar un correo a la semana. Entonces, por lo menos tener una persona guía funciona bastante, en mi opinión. No, concuerdo. Y bueno, la verdad es que no, nos hemos extendido un poco, pero nada. Agradecerte, Kat, por recibirme aquí en tu casa. Y por estar aquí. Gracias por venir, por el vinito, por el chisme. Y nada, pues gracias a la gente que nos escuchó. Y bueno, pueden seguir a Kat en sus redes. ¿Cuáles son tus redes, Kat? A ver. Astro de astronomía, obviamente, de astro de cielo, de espacio. Huira con W, para los que nos escuchen que no son de Guatemala, Huira es como se le dicen a los niños chiquitos, normalmente lo decís para niños molestones, entonces a mí siempre me dicen que yo parezco Huira porque molesto mucho, entonces Astro Huira _. No, súper. Y nada. Entonces, regularmente diría como hasta la próxima semana, pero va a ser como hasta dentro de un mes, así que muchas gracias. Y bueno, eso sería el podcast, Kat. Bien. Súper.